hablando, alabado sea el nombre de Jesús, a través de las Escrituras de una manera muy especial. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan 5:14, cuando lo tenga puede contestar con un amén. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos en 40 días de ayuno, alabado sea el nombre de Jesús. Estamos buscando de su presencia. Y a través del ayuno, hermano, lo más importante del ayuno no es abstenernos de la comida, sino que lo más importante es orar en su presencia. Lo más importante es saber, hermano, postrarnos. Hablábamos algunos días atrás acerca de entrar al lugar secreto y orar en secreto. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero a la misma vez, hermano, tenemos que entender que lo que dice Romanos, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos qué pedir o cómo pedir. Verdaderamente, alabado sea el nombre de Jesús, a muchos hermanos nos cuesta orar. Es algo, hermano, que se predica, que se enseña periódicamente o continuamente en las iglesias, pero es lo que casi menos se practica en las casas. Se pone mucha alabanza, quizás durante el día. Y quizás ponemos la televisión y ponemos videos de predicaciones. Pero es muy diferente cuando nosotros entramos a su presencia a orar, doblamos rodilla ante su presencia y oramos y hablamos con el Padre. Porque allí, hermano, encontramos al Señor en lo íntimo, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, si el Espíritu Santo nos ayuda cuando nosotros no sabemos qué decir, también la palabra nos dice aquí que tenemos que saber pedir conforme a su voluntad. No es solamente que usted pida, alabado sea el nombre de Jesús, porque no todo lo que usted pide Dios se lo va a dar. Porque Él sabe qué es lo que sí le conviene y qué es lo que no le conviene. Pero tenemos que saber pedir conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Les di suficiente tiempo para que encontraran la escritura. Primera de Juan, capítulo 5, versículo, vamos a leer 14 y 15. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones, diga peticiones, que le hayamos hecho. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, rogamos, Señor mi Dios, que tu palabra, Padre amado, toque, ministre, cambie, transforme la mente, el corazón, la vida, el pensamiento, Señor, cualquier, Señor, cosa que, Padre amado, nos tenía en la oscuridad o la ignorancia de la verdad. Ahora, Señor, se rompe todo aquello. Santo de Israel, se derriba todo aquello en el nombre de Jesús y pedimos que tu palabra ilumine y que tu palabra, Señor, aleluya, haga, Señor mi Dios, en nosotros, Señor bendito, el poder, Padre amado, tu propósito, Señor, para que nosotros podamos, Señor, glorificar tu nombre como se hace en el cielo. Te pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Santo de Israel. Amén. Y el pueblo dice: amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Palmas al Rey. Aleluya. Amén. Puede tomar su lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a ir un poquito rápido y me entregaron el tiempo temprano, así que Dios le use más, hermana. Dicho sea el nombre del Señor. Amén. Me entregaron un tiempo temprano, así que hermanos, a las 12:30 espero terminar. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Pidiendo conforme a su voluntad. Alabado sea el nombre de Jesús. Voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios espera de los hijos de Dios? De su pueblo, de su iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Seamos sinceros, no me tiene que levantar la mano. Pero cuando oramos, casi nunca oramos conforme a su voluntad. Siempre oramos
a nuestra necesidad. La mayoría de tiempo que usted pasa, sean 5 o 10 minutos, alabanza al nombre de Jesús, o más minutos, por lo regular siempre nosotros nos concentramos en nuestra necesidad y nunca le pedimos al Señor que oremos o que pidamos conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque estamos muy concentrados en las cosas terrenales y no en las espirituales. Nos interesa más a nosotros, hermanos, nuestras necesidades que las necesidades del reino. Dios no tiene necesidad, pero hay gran necesidad dentro de lo que Él ha venido a establecer, que es su reino aquí en la tierra. El mundo se está perdiendo, hermano, todo se está cumpliendo, alabado el nombre de Jesús, pero la iglesia todavía no ha aprendido a orar. Porque orar no es solamente repetir algo, lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo. No es la repetición de palabras, sino que tú sepas pedir conforme a la voluntad de Dios, a su nombre sea la gloria. Sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo nos ayuda cuando nosotros no. Entonces, hermanos, recientemente yo también me he puesto en esa posición y le digo yo al Señor, al Espíritu Santo, ayúdame a poder orar, ayúdame, guíame, enséñame, porque yo quiero aprender a orar de la manera que Dios le agrada. Qué lindo es saber, alabado el nombre de Jesús, que Dios nos dejó a través de las Escrituras, hermano, grandes bendiciones, pero tenemos que saber pedir. Y no solamente tenemos que saber pedir, pero también tenemos que saber recibir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando recibimos lo que pedimos? Porque si pedimos un don, ¿qué hace usted con el don? Si pedimos un ministerio, ¿qué hace usted con ese ministerio? Si pedimos la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es lo que qué es lo que la iglesia está haciendo con esa llenura? La verdad es que todos somos llamados por el Señor y todos hemos sido revestidos del poder de Dios, pero ¿dónde está el poder de Dios dentro de nuestras vidas o en nuestras iglesias? Pastor, usted está predicando muy fuerte en esta mañana. Pero la verdad es esa, mi hermano, que nosotros oramos, pero no sabemos qué estamos pidiendo. Porque si pedimos conforme a la voluntad de Dios, entonces se cumplirá la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace. Y eso es lo que Dios vino a establecer. Pidiendo conforme a su voluntad. Voluntad en la palabra original en griego es con D, primero la letra D y después selema. Amén. Así que no sé cómo se dice, pero es D, selema, pero con la letra D primero. Voluntad es determinación. Esa palabra quiere decir determinación, esa palabra quiere decir elección, específicamente propósito. Entonces tenemos que orar, alabado sea el nombre de Jesús, conforme a su voluntad o conforme a su propósito o conforme a su, diga esta palabra conmigo, decreto. Usted alguna vez ha escuchado, y esto se usa mucho en las iglesias americanas, afroamericanas, más que en cualquier otra iglesia, donde se dice yo declaro y decreto, o yo decreto y declaro. ¿Sí han escuchado ese tipo de oración alguna vez? Y la verdad es que el Señor me habló hace un tiempo y me dijo, tú no puedes decretar, porque decretar solo me pertenece a mí. Entonces usted puede declarar lo que ya está decretado, porque el decreto es del rey. ¿Sí entendieron eso? Entonces cuando hay personas que oran, yo declaro, yo decreto y declaro, usted no es Dios para decretar, pero sí es hijo de Dios para declarar lo que Él ha decretado. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces al orar tenemos que saber cómo orar. Conforme a su o conforme a su decreto, conforme a su propósito. ¿Alguien está entendiendo? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces esa palabra selema, alabado sea el nombre de Jesús, también significa voluntad, conforme a su voluntad. Y así es como está traducido o interpretado, alabado sea el nombre de Jesús, en la Reina Valera, que oremos conforme a su voluntad. Pero cuando nosotros vamos al original, alabado sea el nombre de Jesús, hermano teléfono,
¿Se puede sentar en la silla donde están los hermanos Florian para que la familia se siente aquí? Por favor. Ese es el trabajo de los sugieres. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Que toda la familia se pueda sentar juntos. Dele palmas al Señor en esta hora. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Gracias, hermano teléfono, por cierto, por moverse. Decretar no es de nosotros. Declarar, sí. Entonces, la palabra sedema, alabado el nombre de Jesús, es que nosotros oremos conforme a su propósito, conforme a lo que ya está decretado. Entonces, alabado el nombre de Jesús, leímos Deuteronomio 28, ¿verdad que sí? Y en Deuteronomio 28 está escrito todas las bendiciones de los que caminan bajo la obediencia de lo que Él ya decretó. En otras palabras, su palabra. Entonces, cuando usted como hijo de Dios ora, usted puede decirle: Señor, te pido que me bendigas como dice tu palabra en Deuteronomio, porque yo quiero vivir bajo tu obediencia. Entonces, esa oración es una oración conforme a su amén, su palabra, su voluntad o su decreto. ¿Estamos entendiendo? Ya terminé la predicación. Si ya entendieron eso, ya no tengo que predicar. Pero la verdad es que eso es lo que el Señor está diciendo, que oremos conforme a su voluntad. Cuando oramos conforme a su propósito, cuando oramos según lo que Él ha decretado, dice, Él nos... Gracias. Él nos... Porque estamos hablando su palabra, estamos declarando su palabra, estamos orando conforme a su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Oiga, hermano, la Nueva Traducción Viviente lo lee de la siguiente manera. Voy a leer Nueva Traducción Viviente, voy a leer la Nueva Versión Internacional también de estos dos versículos que acabamos de iniciar. El versículo 14, Nueva Traducción Viviente, dice: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. No dice conforme a su voluntad, sino que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, no dice oraciones, ahorita voy a explicar la diferencia. También sabemos que nos dará lo que le pedimos. Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo dice igual que la Reina Valera. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, no dice peticiones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Pero tenemos que saber pedir. Alabado el nombre de Jesús. Conforme a su voluntad o lo que a Él le agrada. Si tú le estás pidiendo algo, y el hermano predicó ayer acerca de Nehemías, alabado el nombre de Jesús, y antes que Nehemías saliera, alabado el nombre de Jesús, a reconstruir, hermano, los muros o el templo, primeramente dice que oró a Dios, lloró ante su presencia, hizo ayuno y oración. No pidió conforme a su voluntad, sino que pidió conforme a su voluntad. Alabado el nombre de Jesús. Y el hermano, y apunté en mis notas ayer, ya que el hermano estaba predicando, apunté: antes de presentarse Nehemías ante el rey terrenal, se presentó ante el rey celestial y agarró favor, gracia, para que el rey terrenal le otorgare, a su nombre sea la gloria, todo lo que necesitaba para poder hacer la voluntad de Dios. Alguien está aquí, alabe a Dios en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiere que le den aumento en su trabajo, entonces ore a Dios, pero haga el trabajo bien. Sea honrado en su trabajo, sea honesto en su trabajo, sea puntual en su trabajo. Y todo lo que acabo de decir también en la iglesia. Porque aquí es la casa de Dios, estamos aquí, amén. Entonces el Señor quiere que nosotros, hermanos, sepamos orar y que pidamos conforme a su voluntad. Pero ¿cómo conocemos la voluntad de Dios?
Es otra área donde nosotros decimos, yo soy cristiano porque cargo Biblia, pero nunca la lee. Yo soy cristiano porque tengo una Biblia. No, usted es cristiano cuando vive la Biblia. Usted es cristiano cuando pone en práctica lo que la Biblia dice. Usted es un hijo de Dios y Dios le va a escuchar cuando usted le hable con la palabra que solamente Dios escucha, porque es su decreto. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted no puede ir ante un juez y decirle, la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. La Biblia no dice eso. En otras palabras, un juez terrenal conoce las leyes y debe de conocer las leyes, si no, no fuera juez. Y él se basa según las leyes que ya están establecidas. Usted no puede ir a hacer una petición ante un juez sin saber la ley. ¿Alguien está aquí? Entonces el juez dice, dime a dónde está escrito, dime a dónde está constituido, dime a dónde, a su nombre sea la gloria, y conforme a esa palabra, entonces yo te responderé. ¿Alguien está entendiendo lo que es hacer petición? Petición no, hermano, oración es lo que usted hace porque ora, pero en su oración debe de hacer peticiones conforme a lo decretado, no conforme a lo que usted piensa. No conforme a lo que usted siente, sino conforme a lo que está escrito. Porque esta es la palabra de Dios y en el reino, a su nombre sea la gloria, hermano, se cumple la palabra de Dios. Por eso, hermano, déjenme seguir en mis notas porque si no, no voy a terminar a la hora que les dije. Tengo 3 páginas. Santiago 4:3. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Búsquelo y apúntelo, hermano, subráyelo, alabado el nombre de Jesús, amén, y diga, ese soy yo. Alabado el nombre. Hay personas que oran y oran y oran y nunca reciben nada. ¿Por qué? Una porque quizás están viviendo en desobediencia, una porque todavía están contemplando y gozándose en el pecado, otra porque no están, alabados el nombre de Jesús, cumpliendo la palabra y no saben, hermano, ante quién se están presentando cuando están orando. Orar, hermano, es presentarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Santo y Dios Todopoderoso. Usted no le está pidiendo a cualquier cosa, le está pidiendo al que hizo todas las cosas, a su nombre. Entonces tenemos que saber pedir. Santiago lo dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar o desperdiciar en vuestros deleites. Alabado sea el nombre de Jesús. En la Nueva Traducción Viviente este versículo lee de la siguiente manera: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. ¿Está entendiendo esa versión? Están pidiendo solamente los que les va a traer placer. Un nuevo carro, una nueva casa, más dinero, alabado el nombre de Jesús. En una ocasión un hermano estaba orando hasta por si la mujer que él tenía, la esposa que tenía, era la mujer que Dios le iba a dar, lo había dado. Y dije yo, Señor, yo soy nuevo en el evangelio, ¿cómo este hombre está orando así? El Señor reprenda al diablo, alabado el nombre de Jesús. Porque a veces oramos solamente por nuestro placer, por nuestro deleite. Y el Señor no quiere que oremos cuando entremos ante su. Por eso yo decía hace unos días atrás, si yo le llamara al presidente, ¿qué le diría? Es que tenemos que saber presentarnos ante el Rey de Reyes. Tenemos que saber hablar ante un rey.
No vamos a hablar cualquier cosa, no nos vamos a comportar de cualquier manera, no nos vamos a, hermano, a presentar ante el rey sin el ser, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, sin saber lo que estamos haciendo. Y ¿sabes qué, hermano? En lo que es, hermano, un juicio, el juez, lo que más le puede calentar la cabeza a un juez es que un abogado no sepa lo que está diciendo. ¿Qué le molestará más al padre cuando un hijo no sabe pedir? No sé si me están entendiendo. Yo no los estoy regañando, estoy tratando de que entiendan lo que Dios quiere. La próxima vez que doblemos rodillas, bendito es el nombre de Jesús. Antes de abrir los labios, Señor. Espíritu Santo, ayúdame porque yo no puedo. ¿Estamos entendiendo? Necesitamos, hermano, orar en el Espíritu. Necesitamos orar con entendimiento. Cuando nos presentamos ante el Padre y pedimos algo, es necesario que sepamos pedir. Dios nos ama como Padre. Dios nos ama como Padre. Pero Él es el Rey del reino. Él no es solo tu Padre, te ama como Padre. Pero Él es Dios Todopoderoso y Él es Rey. Entonces no entramos ante el Rey solamente como Padre. Tenemos la confianza porque ahora estamos en Cristo. ¿Sí? Pero tenemos que saber hacer la petición ante el Rey. Alabado sea Dios. Tenemos que saber orar conforme a su palabra. Amén. Nos presentamos entonces ante el Rey del reino. Y en su reino, escuche, en su reino, solo su palabra es la que tiene peso ante Él. Amén o no amén. El Señor no vino a presentar, hermano, solo salvación. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Él no vino a presentar una religión. Él vino a establecer su reino. Y un reino tiene diferente cultura. Yo no puedo venir aquí a Estados Unidos pensando que voy a vivir en El Salvador. No puedo tener la mentalidad de un salvadoreño o vivir bajo los reglamentos o las ordenanzas del Salvador viviendo aquí. Yo no puedo estar aquí en la tierra y decir que soy hijo de Dios si no me sujeto a lo que es el reino. El reino es el gobierno de Dios aquí en la tierra. Alguien está aquí, alabado el nombre de Jesús. El Señor quiere que nosotros oremos conforme a su voluntad. Y en el reino solamente su palabra es la que tiene peso ante Él. Usted no puede ir a hacer una petición ante el Dios orando de una manera que no es adecuada en el reino. O una petición inadecuada ante Dios. Es equivocado. Es un error. Pero cuando oramos conforme al propósito o al decreto de Dios, Él nos oye. ¿O estás hablando mi lenguaje? ¿Me estás hablando lo que yo he hablado? ¿Sí? Y cuando usted le recuerda a Dios las promesas, o usted le recuerda a Dios lo que Él ha escrito o lo que está escrito, entonces Él escucha. Entonces ya dejemos la palabrería. Dijo alguien, hermano, que cuando entramos a su presencia, qué lindo es poder llorar en su presencia, ¿verdad que sí? Porque es Él el que nos está ministrando, ¿sí? Cuando Él nos ministra, lloramos, y, ay, no, pero el lloro no es oración. Cuando hace usted oración es porque usted quiere presentar una petición ante el Padre y tiene que hacerlo legalmente. Esta es su palabra, esta es su ley. Aleluya. Ok, esto es, hermano. Bueno, sigo. Cuando Santiago nos dice que pedimos y no recibimos, es porque
La mayoría de las veces siempre pedimos para nuestras necesidades o placeres, o casi nunca pedimos según su voluntad. ¿Cómo es que sabemos la voluntad de Dios? La Biblia nos dice que mi pueblo perece por falta de, no es el conocimiento de 2 más 2 son 4 y 4 2 son 6, 8 y 8 son, ¿ves cómo es? Amén. No, no es eso. No, ese no es el conocimiento. Conocimiento de su, conocimiento de lo que Él ha declarado o Él ha decretado, a su nombre sea la gloria. Y si Dios hizo algo con alguien en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, usted puede decir, así como hiciste con ese personaje en la Biblia, lo puedes hacer conmigo porque tú ya lo hiciste, a su nombre sea la gloria. Así que yo, amén, pido, reclamo o agarro lo que ahora me pertenece, a su nombre sea la gloria. Y el Señor dice, no tengo otra. Si yo le di vista a aquel ciego, ¿cómo no le voy a dar vista a este? ¿Alguien está entendiendo? Pero tenemos que conocer las Escrituras. Alabado el nombre de Jesús. Mi pueblo perece por Oseas 4:6. Vaya allí, si puede. Oseas capítulo 4, versículo 6. Y dice así: mi pueblo fue destruido. No dice que será destruido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Hoy, Señor, ¿a quién le está hablando? A un pueblo que conoce quién es el Señor. ¿Sí? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo te olvidaré. Me olvidaré de tus hijos. No solo de ti, sino que también de tus hijos. No, hermano, ahí es otra predicación muy. Quiere decir, lo que mi hermano hace como papá, no le afecta solamente a ellos, sino que le afecta a sus. Así que tu desobediencia viene sobre tú. Ay, alguien alabe a Dios. Pero, ¿qué dice aquí? Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Qué es conocimiento? ¿Qué está hablando aquí del conocimiento? Mis estatutos, dice el Señor. Desechaste mis reglamentos, desechaste mis mandamientos, desechaste mi palabra, o te olvidaste de ella, y con cuanto te olvidaste de ella, yo también me olvido de ti y también de tus hijos. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que necesitamos para poder agradar? Hello. Amén. ¿Cuántos han estado en alguna corte? Y cuando entra el juez, ¿qué dicen? ¿Cómo dicen, hermana Doris? ¿Cuál es la palabra que usan? Levántense por. ¿Qué ha entrado quién? Amén. ¿Cuánto más, hermano? Alabado nombre de Jesús. Hermano, esa reverencia que un juez terrenal, jueces injustos, malos, hermano, y alabado el nombre de Jesús, que hay muchos de ellos, alabado el nombre de Jesús, uno se pone de pie. ¿Cuántos nosotros, hermano, cuando nos presentamos ante el Señor, tenemos que saber ante quién estamos? Dele palmas al Señor en esta hora. No podemos desechar su palabra, hermano. Tenemos que estar, hermano, leyendo las Escrituras, pero pidiendo que Dios nos dé la sabiduría para entenderlas. ¿Cuántos de nosotros varones, hermano, hemos comprado algo y vienen con unas instrucciones? Levante la mano todos los hombres que han comprado algo con instrucciones. ¿Cuántos mantengan la mano levantada? Alabado el nombre de Jesús. Por favor, si nunca ha comprado nada, no la levante. ¿Cuántos de nosotros hemos leído las instrucciones? Eddie, hermano, hasta que no se encuentra que todo salió chueco, entonces empieza a leer. Hello. Aleluya. Amén o no amén. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor nos ha dado su palabra para que tú vivas en una vida y vida en abundancia.
Abundancia, con gozo, con alegría, sin penas, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús, que no se te caiga el pelo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Que no tengas penas, que no tengas problemas, que tengas una vida, hermano, de gozo y alegría, una familia, hermano, que te mira a ti como el padre que eres. A su nombre sea la gloria. Y que dice, él me dio ejemplo, ella me dio ejemplo. Por no decir solamente varones, las hermanas están aquí también. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es grande. Nos ha dado su palabra para que nosotros vivamos conforme a su. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando nos presentemos ante Él, no podemos nosotros orar, hermano, como lo hace el medio mundo, sin saber lo que está diciendo, sino que tenemos que saber lo que estamos declarando. ¿Quiere sanidad? Empiece a buscar todos los versículos de sanidad en la Biblia y empiece a apuntarlos. Y cuando vaya a orar, dígale, Señor, aquí dice en Isaías 5, su nombre sea la gloria. Y lo dice aquí en Mateo. Y lo dice aquí, alguien dice, alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Antes de entrar más a fondo, leamos una vez más Mateo 6. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Antes de entrar más a fondo en esto, hermano, leamos Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Solamente el 9 y 10. Vosotros pues oraréis así. Amén. Padre nuestro que estás, ¿a dónde? Santificado. Venga. ¿El qué? Aleluya. ¿Qué estamos pidiendo cuando decimos venga tu reino? Que se haga su, hermano, su voluntad aquí en la tierra. ¿Sí? Venga tu reino. Alabado sea el nombre de Jesús. Hágase tu decreto, hágase tu propósito, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El problema es, hermano, que como nosotros somos muy religiosos, no entendemos lo que es el reino. El Señor vino a establecer el reino. Él no vino a establecer una iglesia centro misionero, o adventista, o bautista, o asamblea de Dios, o pentecostés. Él vino a establecer su reino. Y tenemos que entender qué es el reino. Alabado sea el nombre de Jesús. Venga tu reino. El reino es el cielo, es el lugar donde Dios mora. Él gobierna allí. Allí no se hace nada sino solo su. Y el que no haga la voluntad en el cielo, entonces lo. Y ya sucedió, ¿verdad que sí? Hello. Ok, el reino es el cielo. Y el gobernador del cielo o del reino es Dios. Él es supremo rey. El cielo es gobernado por Dios, quien es rey en el cielo, como también en la tierra. ¿En el cielo se desobedece? Digan todos. ¿Y por qué aquí? ¿Están entendiendo por qué somos religiosos y no hijos del rey? Porque si leemos Deuteronomio 28, yo no lo leí todo, lea todo el capítulo. Están las bendiciones de la obediencia y están las consecuencias de la desobediencia. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Él dice, te bendeciré si guardas mis, como se hacen aquí también. ¿Alguien está entendiendo? Alabado sea el nombre de Jesús. Dele palmas al Rey de Reyes. Entonces, mi petición tiene que ir respaldado con mi actitud o con mi, hermano, con caminar según lo que la ley establece. Tengo que estar legalmente. Tengo que estar bien con Dios. Tengo que caminar bien con Dios para poder hacer una petición ante el rey, porque el rey no puede ser burlado. Tú puedes presentarle muchas peticiones, pero tú estás viviendo una vida desordenada. El Señor dice, primero arregla tu vida. Ponte a cuentas conmigo, pídeme perdón. Eso es lo que el Señor está diciendo.
por cierto, si estamos hablando de un ambiente de juicio, abogado, tenemos. Oh, alguien está entendiendo que estamos ante un rey, bendito sea el nombre de Jesús, un juez que todo lo sabe, que todo lo puede, que a su nombre el Señor, y dice, mira, si vienes mal conmigo, primeramente, a su nombre sea la gloria, sí. Usted diga, tengo a Cristo, Señor, a su nombre. Estamos en el tribunal del Señor ahorita, no estoy bromeando, ¿verdad? Pero, escuche, el rey del cielo es Dios. Y Él quiere que se haga su voluntad como se hace en el cielo, también aquí. Entonces Él vino a establecer su reino. Entonces estas son las leyes con las cuales usted y yo tenemos que vivir. Hermano, la gracia es usted es salvo por gracia. En otras palabras, no podía hacer nada para por ser salvo. Pero ahora que es salvo, el Señor dice, ahora cumple mi ley. Ahora vive según mi palabra. Porque no estás caminando bajo la gracia, estás caminando ahora bajo mi palabra, que es la ley. Es por eso el Señor Jesucristo dijo, no vine yo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y que eso, si Él la cumplió, ¿por qué usted y yo no la vamos a cumplir? Y por eso no sabemos pedir. Porque nos portamos mal y queremos ir ante papi. Ajá, y ponerle cara bonita a papi. Y Dios no se mueve por cara bonita, ni por moquera, ni por llanto, ni por nada. Él se mueve cuando usted vive. ¿Termino o sigo? Wow. Entonces, su palabra es la ley. Todas las criaturas en el cielo solo saben una cosa: hacer la voluntad del rey. Y nosotros, pero yo estoy sentados en lugares celestiales en Cristo. Su nombre, sin vergüenza. Pero mi nombre está escrito en el libro de la vida. Sí, amén, sí, es un amén. Pero usted tiene que caminar bajo la palabra, a su nombre sea la gloria, para que su petición sea correspondida. Si Nehemías era el copero del rey, era un hombre que, hermano, tenía buen testimonio. A su nombre sea la gloria. Era un hombre de confianza, una persona que no se apartaba del rey. Si el rey se levantaba, él tenía que estar allí. A su nombre sea la gloria. ¿Alguien está entendiendo? Hermano, era fidedigno de estar en esa posición. Usted no está sentado en lugares celestiales solo porque usted lo dice. No, Jesucristo pagó el precio para que tú estés sentado en lugares celestiales. Y te ha puesto en una posición de sacerdocio. Te ha puesto en una posición que tú puedes clamar, Abba Padre. Pero a su nombre sea la gloria. Una cosa es ir a papá, oh Señor, dame. Pero tú no estás haciendo. De tus labios me alaban, pero tu corazón está lejos de mí. Entonces tiene que haber un cambio. Que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. ¿Alguien? Sí, please. Alabado sea el nombre de Jesús, amén. Cuando yo entendí, Señor, perdóname. Yo no soy diferente a usted, hermano. Yo no soy una monedita de oro. Alabado sea el nombre de Jesús. No. Yo también estoy aprendiendo. Y todavía no hay lo que... No, pues déjeme seguir. Su palabra es la ley. Todas las criaturas en el cielo solo saben una cosa: hacer la voluntad del rey. Entonces, Cristo vino para establecer el gobierno del cielo aquí en la tierra. Aleluya. Aquí se maneja 65, 75. Si usted va a Europa no hay límite. ¿Está entendiendo? Entonces, según donde usted va, usted se sujeta a las leyes de allí, ¿sí o no? Cuando estuvimos en Arabia Saudita con mi esposa, alabado sea el nombre de Jesús, leímos ciertas leyes donde la mujer no puede andar escotada.
porque si no le ponen multa. Hello. Y le dije a mi esposa, ¿vístete bien? No es que ella no se vista bien. Pero el hombre en Arabia Saudita no le puede hablar a cualquier mujer, especialmente una mujer de Arabia. Lo mira la policía y lo meten a la cárcel. Hello. ¿Está entendiendo? Y nosotros ignoramos las leyes del cielo y por eso cuando pedimos no recibimos. Queremos manejar a 85 cuando dice 75. Y cuando nos dan el ticket no nos enojamos. Y nos atrevemos, hermano, agarramos la Biblia que andamos en el carro y yo soy cristiano. Y si fueras cristiano no fueras arriba de la velocidad. Alguien alabe a Dios. Y no vaya a presentar la tarjeta a la iglesia. No, ni lo haga, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo conozco al pastor. No, yo no soy nadie. No. Sigo. Entonces, Cristo no vino a establecer, hermano, una religión. Él vino a establecer el gobierno, la cultura, los estatutos. Una vez más, ante un pueblo que ahora sí está aceptado por Dios. Hello. Cuando van a jurar, a hacer un juramento, algún abogado, ponen la mano sobre la Biblia y dicen, ¿jura usted? ¿Promete usted? Hello. ¿Cuántos han prometido en el matrimonio? Cuando oramos pedimos mal, porque pedimos solo, y puse entre comillas aquí mis notas, solo para nosotros. Solo para nosotros. ¿Qué me importa el reino? Yo no me quiero sujetar, yo solo quiero las bendiciones de ir a la iglesia. Dios me dice que estoy bendecido y yo quiero las bendiciones. No. Qué triste es servir al Rey del cielo, nuestro Padre, y no saber hacer su voluntad. ¿Lo repito? Qué triste es servir al Rey del cielo, nuestro Padre, y no saber hacer su voluntad. Porque ignoramos su decreto. Nos llamamos hijos, pero con nuestros hechos lo negamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya es tiempo de que nos dejemos guiar por su espíritu. Es tiempo de reedificar, dijo el hermano ayer en la predicación. Romanos capítulo 8, versículo 26. Ahora entendemos este versículo más todavía, porque dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos porque ignoramos la palabra, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien alabe a Dios, amén. Romanos 8:26. Las oraciones, dice aquí en mis notas, las oraciones que nosotros hacemos ante el Rey son peticiones. En hebreo la palabra oración es petición y esta es una palabra legal. Como cuando un abogado presenta una ley para que su petición sea oída por el juez. No olvidemos que la Biblia define todo lo que es el reino. Amén. ¿Qué es el reino? La palabra del Rey. Amén. Cuando Jesucristo presentaba el reino, siempre decía, el reino de los cielos es semejante a. Él nunca dijo otra cosa. Cada vez que iba a hablar del reino decía, el reino de los cielos es semejante a. Así que le hago un desafío. Vaya a buscar todos los versículos en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos es semejante a, y entonces usted va a empezar a entender lo que es el reino.
No es una religión, es un gobierno. ¿Alguien está aquí? Alabado el nombre de Jesús. El reino de los cielos es semejante a. Si queremos recibir las respuestas a nuestras peticiones, debemos saber presentar nuestras peticiones al juez o al rey. ¿Qué manera más correcta que presentar nuestras peticiones que con su misma palabra? El reino no es una religión, es la voluntad del rey. Entonces, oremos conforme a su voluntad. Su voluntad es su palabra. Job 23, versículo 3 al 6 dice así: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría, oiga hermano, mi hermana Doris va a entenderlo todo, ella es abogada, ¿me? Alabado el nombre de Jesús. Oiga hermano, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él, a su nombre sea la gloria, y llenaría mi boca de argumentos. Un abogado, ¿verdad? Eso es lo que hace un abogado. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No. Antes él me atendería. Cuando nosotros nos presentamos ante el Señor con su palabra, Él no nos va a echar fuera. Una, porque somos sus hijos y tenemos derechos ante Él. A su nombre sea la gloria. Él nos hizo sus hijos. Y hablábamos de eso el miércoles, si no me equivoco. Hablábamos de eso el miércoles. Que Él nos dio, alabado el nombre de Jesús, esa autoridad. Alabado el nombre de Jesús. Amén. De poder ser llamados hijos de Dios con todo lo legal ante Él. Pero tenemos que exponer lo que nosotros queremos ante su presencia con sabiduría, con entendimiento. Y el Señor nos va a atender. Antes bien Él me atendería. Salmo 141 versículo 2 dice, Salmo 141, 2, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. A su nombre sea la gloria. Tenemos que saber orar. Y por eso nos hace falta mucho de las bendiciones que nosotros pedimos. Porque ignoramos, hermano, cómo presentarnos ante el Señor y cómo hacer una petición ante Él. Termino con esto, pero todavía falta como media hora y me faltan 7 minutos. Termino con esto, dice aquí en la hoja, ¿verdad? Pero cuando escribí termino con este, continué. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Perdón, me brinqué. Primera de Juan 5, 11 al 15. Allí iniciamos. Pero iniciamos solamente con el 13 y el 14, si no me equivoco. 14 y 15, perdón. Pero ahora vamos a leer del 11 hasta el 14. Hasta el 15, perdón. Primera de Juan 5, 11 dice, y este es el testimonio. Otra palabra legal, testimonio. Amén. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Cuál vida está en su Hijo? Cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿qué trajo con Él? Su reino. Y en su reino no hay nada que hay en la tierra, sino que es la voluntad de Dios, la vida eterna. Entonces Él vino a establecer su gobierno, la cual es la eternidad aquí en la tierra. ¿Yes? Porque estoy viendo la mente de mi hermano Víctor. Él no vino a establecer un gobierno, Él vino a establecer su eternidad aquí en la tierra.
Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. En otras palabras, nuestra vida tiene que estar viviéndose como si ya estuviéramos en la eternidad. Porque en la eternidad solamente vamos a hacer la voluntad de... A su nombre, Shara. ¿Sí lo entendieron? Porque yo lo entendí. Que yo lo explique es otra cosa. Amén. Ok, entonces. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahora, versículo 13. Y en el encabezamiento de mi Biblia, entre medio del 12 y el 13, dice el conocimiento de la vida eterna. ¿Ok? El versículo 13 entonces sigue: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida, ¿qué? Y eterna no es aquí, porque aquí es temporal, ¿verdad que sí? Aquí hay principio y hay final, pero en el reino no hay, ese es eterno. Entonces su vida ya no tiene que ser vivida como en lo terrenal, sino que no es, a su nombre sea la gloria. Que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En la vida eterna. El que nos ha dado la vida eterna. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, porque ya estamos viviendo conforme a su propósito, en la vida eterna, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos. Porque ya no vivo yo conforme aquí en la tierra, sino que ahora yo vivo conforme. ¿Sí me expliqué? Dele palmas al Señor. Hace el nombre de Jesús. Ahora sí, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Ahora vamos a entender. Yo le pregunté a mi esposa ahora en la mañana, le digo, mi amor, ¿qué es la vida eterna? Y se me queda viendo, ¿verdad? Porque ella ya sabe por qué le estoy preguntando, ¿verdad? Y me dio su definición y le dije, tienes que ver el video. No le dije eso, no, es hombre, eso. Amén. Se lo expliqué. Y me dijo, entonces lo hemos entendido mal. Juan 17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios, conocer al Hijo, a su nombre sea la gloria. Y no podemos conocerlo si no es por la palabra y su Santo Espíritu. Alguien alabe a Dios en esta hora. A su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no quiero entrar a la vida eterna. Lógicamente así le decimos nosotros. Yo en algún día cuando el rapto o yo me muera, yo voy a ir a la vida eterna. No, la vida eterna ya está en ti. ¿Alguien ya lo agarró? Sí, no lo suelte, mi hermano. Bendito sea el nombre. Mire, si fuera lo que usted acaba de recibir ahorita, fuera una llamita de fuego y usted no quiere que se apague, mire. ¿Qué es eso? Aviva el fuego. Que no se le apague. No deje de congregarse como algunos tienen de costumbre. Esto no es religión, esto es el reino de Dios. Alabe a Dios en esta hora, amén. Primero de Juan capítulo 1. De verdad ya voy a terminar, ¿ok? Primero de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Al final voy a hacer un examen a todos los jóvenes de todo lo que prediqué. No dije solamente para captar la atención de los jóvenes ahorita. Primero de Juan capítulo 1, versículo 1 dice: lo que era desde ¿cuándo? Amén. Lo que era desde el principio, en otras palabras, desde la eternidad, lo que hemos oído, lo que hemos visto,
con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante ¿a quién? ¿Qué? No, dígamelo, ayúdeme. ¿A qué? ¿Al verbo de qué? Vida. ¿Qué es el verbo? La palabra. Alguien alabe a Dios, alaba a nombre de Jesús. En otras palabras, los discípulos pudieron ver al verbo, la gloria, la eternidad aquí en la tierra, y eso es lo que ellos están diciendo. Lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos era del reino, era de la eternidad. Alabado sea el nombre de Jesús, alguien alabe a Dios. El Señor, hermano, dice aquí entonces, con tocante al verbo de vida, versículo 2, porque la vida fue manifestada. ¿La vida qué fue qué? ¿Cuál vida? La vida fue manifestada aquí en la tierra y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Quién es? Jesucristo, a su nombre sea la gloria, el verbo, el Hijo de Dios, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, ¿qué vino a la tierra? ¿Quién vino a la tierra? La eternidad. La gloria de Dios, lo que era desde el principio, vino a la tierra y estuvo con nosotros y vimos la gloria como el unigénito Hijo del Padre. ¿Alguien? ¿Sí? Entonces el Señor no vino a establecer una religión. Ay, que yo soy pentecostés. Sea hijo de Dios, alabado sea Jesús. Lo que hemos visto y oído, versículo 3, eso os anunciamos, para que también vosotros, oiga hermano, tengáis que, diga fuerte, con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea, no le haga falta, a su nombre sea la gloria. Esa palabra comunión, oiga hermano, lo voy a repetir. Lo que hemos visto y oído en el hermano de la eternidad, amén. Ellos vieron la eternidad aquí en la tierra, que es Cristo Jesús. Lo que Él vino a establecer es su eternidad aquí en la tierra. Ellos lo pudieron ver. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. Comunión es koinonía. La koinonía con nosotros. Y nuestra koinonía verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre. No podemos tener relación con el Padre si no sabemos comunicarnos con Él. Por eso cuando hacemos petición en la koinonía, en la verdadera unidad en el Espíritu, el Señor nos escucha. Y dice, todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre, Dios se lo. Koinonía, y nuestra koinonía verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Comunión es koinonía y que habla de una sociedad de participación o de interacción. Hay una relación muy íntima en la koinonía. Yo voy al Padre porque el Señor ya me lavó con su sangre y tengo su espíritu en la cual me presento ante Él con la palabra. Y cuando yo me presento a hermano ya capacitado o hermano ya yo he sido hermano calificado, a su nombre sea la gloria, por Él, entonces Él me escucha porque yo voy con su palabra. Una vez más le repito, si usted tiene enfermedad, busque los versículos de enfermedad y empiece a orar conforme a los versículos. Hello. Y dígale, vengo con mi abogado, a su nombre sea la gloria. ¿Está entendiendo? Ahora,
Esa interacción o beneficio, alabazo de Jesús, también coinonía se interpreta o se traduce como ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación. Alabazo de Jesús, ofrenda, participación, participar. El Señor quiere que nosotros seamos partícipes de todas las bendiciones que Él tiene en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto ahora sí. Esa es mi segunda vez. Nueva traducción viviente. Bueno, ya lo leímos, así que no lo voy a leer en la nueva traducción viviente, pero voy a terminar con este versículo para que sepamos, hermano, y que no le quede duda quién es la vida eterna. Primera de Juan 5, 18, allí mismo, en ese mismo capítulo donde iniciamos, dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no participa del pecado. Perdón, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. ¿Por qué no le toca? Porque el Señor dice, estas son los frutos del Espíritu, y empieza a nombrar todos los frutos del Espíritu, ¿verdad que sí? Y dice, contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, el enemigo también se rige por ley. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, el Señor le contestó solamente con porque la palabra es ley y Satanás la conoce y tiene que sujetarse a su palabra. A alguien alabe a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando usted hace una petición conforme a la palabra, no solo Dios le escucha, sino que el diablo no puede decir nada y no le puede tocar. ¡Ah! ¡Vea, alabado sea Dios! Hermano, yo entre más predico, más contento me pongo y más hambre me da, yo no sé por qué. Pero quiero predicar, alabanza al nombre de Jesús. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido de Dios? Porque usted ahora es un hijo del Rey. Está sentado en lugares celestiales. Su nombre ahora tiene el sello del Espíritu Santo. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted ha pasado de muerte a vida. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Podríamos nombrar muchas cosas. Eso es lo que Dios dice. Usted es un pueblo escogido por Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, menos nosotros. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y, ¿qué dice? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo. Entonces Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno. Alabazo al nombre de Jesús. Tenemos vida eterna en el Señor. El Señor envió a su Hijo. Cuando el Señor dijo, venga tu reino, también el Señor dijo, ya el reino llegó. Por eso él predicaba y decía, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está. El velo se rasgó, alabado el nombre de Jesús, y ahora tenemos acceso a la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de este, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Podría continuar. ¿Quién es la vida eterna? ¿Qué nos vino a dar? Alabanza de Jesús. Nos dio su palabra, nos dio su vida.
La vida que ahora debemos de vivir aquí es como si estuviéramos en la eternidad. Por eso cuando nosotros nos sometemos a la palabra y podemos decir, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace, a Jesús. Porque usted se está sujetando ¿a qué? A su palabra. Así que hermano, cuando el Señor nos dice que vengamos ante Él y oremos, tenemos que saber orar conforme a su. ¿Alguien entendió todo el mensaje? Dele palmas al Señor en esta hora. Amén. Póngase de pie. Alabado sea el nombre de Jesús. Me pasé 11 minutos, hermano. Perdóneme que le robé 11 minutos de su vida, pero yo creo que su vida ha cambiado. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien que le pueda decir al Señor, Señor, aquí estoy. Padre celestial, he entendido tu palabra. Te pido perdón, Señor, si he descuidado mi primer amor. Si he descuidado, Señor, mi salvación. Si he descuidado, Señor, mi tiempo contigo en oración. Mas ahora, Señor, en el nombre de Jesús me levanto. Me pongo, Señor, mi Dios, sobre mis pies y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me enseñes a orar. Que me enseñes a entender las Escrituras, que yo pueda presentarme ante ti, Señor, conforme a tu palabra, y que yo pueda, Señor, mi Dios, glorificarte aquí en la tierra como también se hace en el cielo. Tú no nos has dado solamente vida, sino que nos has dado la vida eterna, para que ahora nosotros vivamos, Señor, como se hace en el cielo. Te pido, Padre amado, por el pueblo que está aquí. Te pido por aquellos, Señor, mi Dios, que van a estar escuchando este video. Y te pido, Señor, que sus vidas sean transformadas por medio de la palabra y de tu Santo Espíritu. Todo lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Y el pueblo dice: ¡a su nombre! Gloria a Dios, hermanos. Estamos despedidos en esta hora. Salude a alguien, alabado sea el nombre de Jesús. Por cierto, saludo a José, alabado sea el nombre de Jesús. Bienvenido, sigue viniendo, alabado sea el nombre de Jesús y que sus vidas sean bendecidas. La gloria y la honra sea para el Señor.